Un espejo. Donde está el sombrerudo, allá hasta arriba, ya lo vi. Ah, ok, sí. Subes esas escaleras hacia acá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh Tementes de TikTok. Pues vamos a ascender a la pirámide de la luna. Créanme que platicando con los compañeros que nos trajeron aquí al tour, es indescriptible la emoción, el sentimiento que siento al ascender en este edificio, que es uno de los principales de esta zona arqueológica de Teotihuacán. Teotihuacán quiere decir la ciudad donde los hombres se hacen dioses, referente a que aquí enterraron a muchos señores, los cuales cuentan los tlamatinimes o los viejos sabios, a los tenochcas, a los mexicas o a los aztecas, de que en tiempos inmemorables llegaron estos señores, estos sabios, conocedores de las cosas ocultas, de las cosas de las cuales muy pocos tenían conocimiento. Llegaron y pudieron guiar a los macehuales merecidos por la penitencia. Y cuando llegó su ciclo de vida, aquí los enterraron a mis espaldas, en lo que se denomina la calzada de los muertos, que es un eje norte-sur y es el principal perímetro de esta zona arqueológica. Tenemos como principales construcciones el templo de la serpiente emplumada, el templo de la pirámide de Quetzalcóatl, la pirámide del sol, a la cual no se puede ascender, que está a mi costado derecho, y la pirámide de la luna, la cual estamos ascendiendo, y es algo indescriptible, algo emocionante. Se siente una energía muy mística, es increíble, y pues no sé cómo describir este sentimiento, esta emoción, esta espiritualidad, porque aquí los dioses crearon el quinto sol y los dioses crearon a los hombres del maíz, los hombres del quinto sol, nosotros. Hubo una leyenda transmitida por Jerónimo de Mendieta en la historia eclesiástica indiana, o Fray Diego Muñoz de Camargo en la historia de Tlaxcala, en la cual nos describe esta leyenda, la cual nos dice que hubo 4 épocas previas a al quinto sol. En ella se suscitaron la creación de los hombres de barro, pero estos hombres de barro no adoraban a sus dioses, no adoraban a sus deidades. Entonces se deshicieron por medio de un gran diluvio. Posteriormente, en la segunda era, o en el segundo sol, estos hombres fueron hechos de madera. Sin embargo, los dioses comprendieron que eran incapaces de adorarlos y entregarles rituales y ofrendas. ¿Qué hicieron? Desafortunadamente, los destruyeron por medio de una lluvia de fuego, y algunos de los sobrevivientes escalaron a los árboles y se convirtieron en monos. El tercer sol, hombres hechos de diferentes tipos de piedra, pero también fueron deshechos y convertidos en aves o en faisanes. Y finalmente
hubo aquí en Teotihuacán una gran asamblea, una gran reunión, en la cual Tecuzistecatl, el señor de los caracoles, y Nanoatzin o Nonoatzin, que era enfermizo y era purulento, habían sido los dos seleccionados para crear el quinto sol y crear a los hombres de maíz. Los dioses decidieron que Tecuzistecatl, el señor de los caracoles, y Nonoatzin decidieran una serie de rituales y de penitencias con puntas de maguey para ensangrentarse y purificar el lugar. Sin embargo, Tecuzistecatl entregó una ofrenda de puntas de coral, plumas preciosas y oro, mientras que Nonoatzin ofreció otro tipo de ofrenda. Ellos dos se tenían que arrojar a un horno muy caliente y Tecuzistecatl, arrogante, soberbio, dudó en lanzarse en 4 ocasiones. Sin embargo, Nonoatzin cerró los ojos y terminó lanzándose, convirtiéndose en el sol. Mientras Tecuzistecatl decidió arrojarse y convertirse en la luna. En esta pirámide que estamos, la pirámide de la luna. Se cree que el nombre de Teotihuacán lo colocaron los aztecas, los mexicas, cuando llegaron a esta zona provenientes de Aztlán, provenientes del norte de nuestro país. Y posteriormente los dioses vieron, observaron que tanto el sol como la luna no se movían. Y por lo tanto, ellos decidieron lanzar un conejo a la luna para que la luna solamente iluminara las noches, ya que los dos astros, tanto el sol como la luna, iluminaban el mismo nivel la tierra. Y posteriormente los dioses decidieron sacrificarse para darle vida al hombre del quinto sol, los hombres del maíz, nuestro sustento. Pues seguimos aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh Temple de TikTok. Estamos acá en uno de los principales basamentos de la pirámide de la luna. Pues vamos a continuar aquí en este lugar tan místico, tan mágico. Y pues estamos rodeados aquí de muchos turistas, muchos compañeros nacionales y extranjeros que vienen a tomar las buenas vibras, las buenas energías en este sitio tan emblemático, tan místico, tan hermoso. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de... ¿Y abajo qué hay más? Aquí observamos la calzada de los muertos. Del lado izquierdo, la pirámide del sol, un poco más grande que la pirámide de la luna. La calzada de los muertos pues es un eje que va de norte a sur. Normalmente muchas de las construcciones están orientadas hacia el poniente, es decir, hacia el lugar donde el sol se oculta en el ocaso. Y también vemos los patrones arquitectónicos de estas construcciones, que eran 3-4 cuerpos que tenían muros de talud y una plataforma de tablero. Se cree que muchas de estas construcciones estaban pintadas con color rojo, azul o blanco, y también pues estaban edificadas simplemente para, pues digamos, coronar a las principales construcciones de esta zona arqueológica, que es la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Aproximadamente tuvo su esplendor entre el año 150
y 750 después de Cristo o de nuestra era. Teotihuacán, pues, es un nombre que acuñaron los aztecas, los mexicas, cuando llegan aquí al altiplano central, y pues es significativo que no sabemos absolutamente nada de que los teotihuacanos hayan dejado escrito, sino que simplemente la arqueología y otras ciencias auxiliares han hecho su trabajo para conocer a los hombres que vivieron aquí. Fue una gran urbe, tuvo su máximo esplendor aproximadamente entre el año 350 y 450 después de Cristo. Abarca una extensión territorial de 23.2 kilómetros cuadrados y en su época de máximo esplendor tuvo aproximadamente más de 100,000 habitantes. Sin embargo, hay huellas en muchas de las construcciones de un gran incendio. Probablemente, como aquí nos dijo un amigo artesano que vende estos souvenirs, estos recuerdos, probablemente hubo guerras internas, hubo luchas internas de carácter político de los señores de estas tierras y muchos pobladores o sectores poblacionales decidieron salir de esta urbe y abandonarla aproximadamente entre el año 750 y 850 después de Cristo. Se dice también que Teotihuacán es contemporánea de la Roma imperial y de hecho, paradójicamente, mientras Teotihuacán tenía una gran cantidad de población o una densidad de población considerable, la extensión territorial de este sitio iba reduciéndose hasta 20 kilómetros cuadrados, mientras que la Roma imperial era mucho menor en extensión territorial, pero pues aproximadamente albergaba más de 300,000 habitantes en esos mismos años. Entonces Teotihuacán pues es contemporánea ya de los últimos años de la Roma imperial, porque pues recordemos que ya para el siglo IV, V después de Cristo pues ya viene la decadencia de Roma, y también Teotihuacán pues es contemporánea de las invasiones de godos, visigodos, ostrogodos, de la Europa o de lo que va a ser la Europa medieval. También pues Teotihuacán es contemporánea de Tula y sobre todo también del área maya. Pues vamos a continuar aquí, estimados suscriptores. Es increíble esta vista tan majestuosa, tan hermosa, y pues aquí les dejo una postal hermosa, bella y estilizada. Continuamos. La gente maya le llama Cuculcán, que es pájaro serpiente, es el dios de dioses, es el dios de la creación. Y esta pieza es totalmente original, o sea que no tan solo va a ser una deidad del padrón azteca, como pueden ver es mucho más antigua que los mismos aztecas y está en grupos o civilizaciones primarias que es Teotihuacán. Pues estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temke de YouTube, Gilgamesh Temke de TikTok, pues continuamos aquí en la pirámide de la luna. Pues observamos que estas dos construcciones son de aproximadamente 3 o 4 cuerpos superpuestos. El templo se encuentra en la parte más alta de estas construcciones y pues realmente aquí no sabemos si se adoraba como tal a la luna. Eso era una creencia de los aztecas, de los mexicas, que bautizaron el sitio, y pues aquí se han hallado en la parte más recóndita, más de los cimientos, pues se han encontrado ofrendas de hombres colocados o atados de las espaldas, y se han encontrado también restos de felinos, de halcones, de búhos, de águilas y cuentas de obsidiana como la que tengo acá. Se las voy a mostrar, estimados suscriptores, que me compré ahí como souvenir. Cuentas de obsidiana, cuentas de jade, cerámica y otras ofrendas que se hallaron junto con los sacrificados. Cada vez que se terminaba la construcción de algún recinto, palacio, templo o conjunto habitacional de Teotihuacán, se efectuaba un sacrificio humano
probablemente de personas que provenían de la costa del Golfo, que provenían del área maya o de aquí mismo del altiplano central de Teotihuacán. Es sumamente impresionante. Y también pues estas construcciones fueron hechas en fases que abarcaron desde el año 150 hasta aproximadamente el 850 después de Cristo. Pues los muros eran hechos de adobe primeramente, posteriormente de piedra volcánica proveniente del volcán Xitle, que está muy cerca de aquí, y también pues al ser una urbe en pleno auge, en pleno crecimiento, pues se dice que se construían canales de agua y de abastecimiento del vital líquido que estaban presentes en muchos de los conjuntos habitacionales de esta zona arqueológica, ya que aquí pues era una urbe, particularmente estamos en el centro ceremonial, y pues también se han encontrado, por ejemplo, en muchas construcciones como la pirámide del Sol, ofrendas o cráneos o restos óseos en cada una de sus 4 esquinas, lo que simboliza pues lo que son los 4 puntos cardinales o los 4 rumbos del universo, ya que los 4 rumbos del universo precisamente representan la cosmogonía mesoamericana, un eje horizontal, un eje vertical, el norte, el sur, el este, el oeste. Xipetotec, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca representan a los dioses de los 4 rumbos del universo. Y observamos aquí pues esta increíble panorámica desde la pirámide de la luna, y continuamos en este pequeño y breve video. Continuamos aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenke de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok. A mi espalda está la pirámide de la luna, acabamos de descender. Créanme que se siente una energía, una conexión con el cosmos, con el universo muy peculiar. Es la primera vez que yo vengo y pues yo comparto mis nulos o pocos conocimientos acerca de esta zona arqueológica y sobre todo pues la experiencia gratificante desde mi muy humilde punto de vista, pues para más o menos explicar todo el arquetipo arquitectónico, histórico, cultural de Teotihuacán. Bueno, como yo les mencionaba allá arriba, en la pirámide de la luna, pues hay muchas zonas de Teotihuacán que pues nos hacen ver que era una gran urbe, y probablemente en esta calzada de los muertos, se le dice así, la calzada de los muertos, porque simplemente a los alrededores se han hallado muchos cráneos, osamentas o restos óseos de dignatarios o señores que gobernaron aquí o que fueron, digamos, los jefes de alguno de los conjuntos habitacionales de los que hay aquí en la zona arqueológica de Teotihuacán. Vamos a subir a esta plataforma que se denomina talud, muro talud y tablero. Probablemente aquí se hacía la ceremonia de cada 52 años o del fuego nuevo, que equivalía más o menos a un centenario o a un siglo. Y pues este fuego nuevo se pasaba de antorcha en antorcha, aunque claro, aquí en Mesoamérica ocupaban otro artefacto cuyo nombre no recuerdo, y lo pasaban de casa en casa, de hogar en hogar. Entonces, en estas plataformas y sobre todo la pirámide de la luna está rodeada por otros basamentos piramidales, al igual que la pirámide del Sol, que hacen que, digamos, una sensación de una U o de una plataforma o de una plaza que rodea la pirámide de la luna.
Es sumamente increíble, relevante todo lo que existe aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Center de YouTube, Gilgamesh 93 de TikTok. Es una experiencia hermosa, gratificante, y vamos a continuar platicando un poco acerca de estos habitantes de Teotihuacán. Bueno, pues ellos eran particularmente, se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección, a la agricultura, y también pues gran parte de su población eran mercaderes, particularmente en los conjuntos habitacionales. Ahí se efectuaban o se hacían o confeccionaban telas de algodón provenientes de la costa del Golfo, con botones de cerámica. También se realizaban curtiduría de pieles, y sobre todo se trabajaba la obsidiana y el jade en esta zona arqueológica de Teotihuacán. Aproximadamente abarca 23.2 kilómetros cuadrados, que fue la máxima extensión territorial que alcanzó el territorio de Teotihuacán, y también llegó a tener aproximadamente más de 100,000 habitantes entre los años 350 y 450 después de Cristo. Pues vamos a continuar aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Ahora nos encontramos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, acá en el trayecto de la Calzada de los Muertos. Como se los mencioné anteriormente en un segmento, se cree que a los alrededores de esta gran calzada se enterraron los cuerpos de los dignatarios o los señores de esta ciudad, de esta gran urbe. Y se cree también, como una historia muy curiosa por parte de los mexicas, que hallaron aquí, al llegar a esta zona arqueológica o a estas ruinas, llegaron a pensar que esos huesos enormes, largos, anchos, eran de gigantes. En realidad se referían a huesos de mamut, pues recordemos que estos mamíferos existieron en la época cuaternaria, es decir, ya en la última glaciación, y pues aquí en nuestro país se han encontrado también restos de esos majestuosos animales. Y entonces los aztecas creyeron que los huesos de mamut eran huesos de gigantes, y de hecho también ellos creían que por la gran altura, saludos cordiales, por la gran altura de estas edificaciones, como la pirámide de la luna a mi espalda y la pirámide del sol, que están orientadas ambas al poniente, ellos creían que una mano humana pues era incapaz, no estaba facultada para efectuar este tipo de edificaciones. Entonces ellos estaban sumamente convencidos de que los gigantes habían construido la ciudad de Teotihuacán, ciudad donde los hombres se hacen dioses. Y más adelante, en el trayecto de la pirámide del sol, que vemos acá a un costado mío, en ella vamos a hablar acerca de lo que implicaba la muerte en el mundo mesoamericano, y particularmente aquí en Teotihuacán. ¿Qué significa el lugar donde hacerse Dios, o el lugar donde los hombres se convierten en dioses? Ese dicho o esa frase alude precisamente a la muerte, al fallecimiento. En la antigua Mesoamérica, cuando alguien fallecía o cuando alguien moría, decían que se convertía en Dios, porque existen tres dimensiones o tres planos del más allá: el Mictlán, el Tlalocan y el Cihuapantla. Por ejemplo, se decía que
El sol salía por el oriente y se ocultaba al poniente. De hecho, la pirámide del sol está orientada hacia el poniente. Entonces, los guerreros muertos en batalla o muertos en la piedra sacrificial viajaban con el sol desde el oriente hasta el cenit, es decir, el punto más alto del astro rey. Y del cenit al ocaso en el poniente viajaban las iguateteo, es decir, las mujeres que morían en el parto y que eran divinizadas, ya que ellas habían luchado contra la muerte y habían sucumbido y heroicamente habían dado vida. Entonces por eso las iguateteo o las mujeres divinizadas viajaban con el sol de cenit al poniente, orientación que tiene la pirámide del sol. Así como en la pirámide de la luna, en la pirámide del sol también se han encontrado restos, osamentas, cráneos de hombres con las manos atadas a la espalda. Se han encontrado también cuentas de obsidiana, cuentas de jade, y también se han encontrado restos de felinos, de búhos, de lechuzas, de murciélagos, y también se han encontrado distintos tipos de ofrendas que se hacían para la construcción o la inauguración de alguno de estos templos. Entonces seguimos caminando aquí, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, aquí en la calzada de los muertos. Me recuerda mucho a las calzadas también o las vías de la antigua Roma, del imperio, porque Teotihuacán en su máximo esplendor fue equiparable a la antigua Roma, la ciudad de Roma, a la gran urbe en Italia. Pero también Teotihuacán pues llegó a tener una gran densidad de población. Y bueno, pues aquí observamos, estimados suscriptores, a mis espaldas, una parte de lo que es la pirámide del sol. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Les platicaba, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, pues, ¿qué significa hacerse un dios? Prácticamente cuando una persona, ya sea un hombre o una mujer, llegaba a su etapa final de vida, Bernardino de Sahagún, en el libro Las Historias General de las Cosas de la Nueva España, narraba que a los hombres fallecidos y a las mujeres fallecidas se les dirigía un discurso, y particularmente a la familia, a los hijos, a los suyos. A la mujer, por ejemplo, se le decía que era una lechuza, ya que la lechuza pues es un ave que simboliza la noche aquí en la cosmogonía mesoamericana, y al hombre se convertía en una especie de faisán o ave de plumas preciosas. Se le daba ánimo a la familia, se le agradecía al fallecido o la fallecida de haber estado presente y coincidido en esta vida con él o con ella, y se le hacía hincapié a la familia de que no tuviera tristeza, de que no tuviera temor, de que no tuviera angustia, ya que su fallecida o su fallecido iría con el señor Mictlantecutli al Mictlán, iría al Tamuanchán o al Tlalocan, o iría con el sol a hacer el recorrido de oriente a poniente. Y pues eso significa en Mesoamérica hacerse un dios, es decir, morir, fallecer, para pasar a la segunda etapa de la existencia, ya que la cosmogonía mesoamericana consideraba que la vida, esta vida terrenal presente, no era más que un espejismo, era un sueño. Esta vida es un sueño. Lo que realmente es realidad, perdón por la redundancia, es la vida y es la muerte, la dualidad, lo opuesto, lo contrario, que en Mesoamérica se va a dar. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok.